El texto de la prédica de hoy está inspirado en el libro de Mateo, capítulo número 6, versículos 5 al 15, y que reflexionará nuestro pastor Miguel Ángel Núñez. Dice así en el nombre de nuestro Señor: Cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro, dijo Cristo, que ya han obtenido su recompensa. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Y al orar, no hablen solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes la suya. Muy buenos días, mis queridos hermanos en el Señor. Les saludo en el nombre de Jesucristo a cada uno de ustedes que está en este momento mirando desde sus casas, a través quizás de un celular, de una tele, de un computador. Hoy quiero que podamos reflexionar sobre qué es lo que tenemos en nuestro corazón, sobre todo en tiempos de crisis. Es una buena oportunidad que nos da el Señor para poder analizar lo que tenemos en nuestro corazón. Y es por eso que, dicho eso, si analizamos lo que tenemos en nuestro corazón, le hago la siguiente pregunta. ¿Cuántas veces hacemos cosas con un doble sentido? Por ejemplo, vamos a ver a la abuela o al abuelo, lo vamos a visitar por culpa, no por amor a la abuela. ¿O cuántas veces llamamos a ese tío que no llamamos hace tanto tiempo por cumplir, no por amor al tío? O por ejemplo, asistimos al culto dominical, a la iglesia, quizás para que el pastor o mi familiar no se enoje conmigo, y no por amor a Dios. Realizamos cosas, actos con un motivo, pero algunas veces ese acto concreto difiere completamente de lo que tenemos en nuestro corazón. Y difiere tanto que al final nos engañamos a nosotros mismos. Hoy hablaremos de eso. Y el título que le puse al sermón es, abro comillas, vemos caras, pero no corazones. Los invito a que tengamos un momento de oración. Amado Padre Celestial, en el día de hoy te pedimos que abran nuestros corazones, que abran nuestro entendimiento para poder recibir tu buena noticia, Señor. Que esta buena noticia pueda ser tirada como semilla en buena tierra para que pueda crecer y este fruto pueda perdurar.
Bendice también a este predicador para que las palabras que salen por mi boca sean agradables a ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Hermanos, lo que les voy a pedir en el día de hoy es algo especial. Si usted está en su casa en este momento y tiene por ahí algunos útiles, como lápices, destacadores, le voy a pedir que vaya a buscar un destacador. Y si tiene la Biblia en mano, por favor, mejor, ¿ya? Vamos a ocupar destacador y Biblia en mano. Y me va a decir, ¿por qué, pastor? Después. Lo vamos a necesitar durante el sermón. El día de hoy vamos a poner un poquito en contexto el texto bíblico que acabamos de escuchar. Un texto maravilloso. Jesús, antes de este texto, había estado con una multitud de personas a orillas del lago de Galilea, ¿ya? Jesús dejó a esa multitud a la orilla del lago e invitó a los discípulos más cercanos a que se fueran a la ladera que daba al lago. Luego Jesús se sentó con sus discípulos, no con la multitud, sino que se sentó con ellos y le habló de una manera más desarrollada, con una manera más profunda. Le gustaba enseñar a Jesús para que estos mismos discípulos cercanos, de una u otra forma, después pudieran seguir la posta, ¿cierto? Enseñar de manera profunda a otros cuando ya Jesús no estuviera presente. Entonces Jesús se lo llevó por un lado para enseñarles de manera más profunda, no con doctrinas básicas y superficiales, sino que darle un nuevo sentido a la vida de esos discípulos y de cómo tenían que actuar como hijos de Dios en sus vidas diarias. Les voy a invitar a que por favor vea su Biblia en el capítulo 6, unos versículos antes de lo que leímos en el día de hoy, el versículo 1, ¿verdad? Mateo 6, versículo 1, y le voy a pedir que con el destacador o con un lápiz subraye lo siguiente. Versículo 1. Cuídense de no hacer sus obras de justicia delante de la gente para llamar la atención. Destáquelo. Cuídense de no hacer sus obras de justicia delante de la gente para llamar la atención. En otra versión de la Sagrada Escritura dice, ten cuidado de practicar tu piedad antes que los demás para que te vean. Este es el problema, mis hermanos. Las personas, en ese tiempo, varias de ellas se mostraban religiosas, pero para ser vistas y alabadas. Para que dijeran, oh, miren, qué religioso es él. Ahora le voy a pedir que subraye el versículo 2. ¿Por qué le pido que lo subraye? Para que después cuando estas cosas se nos olvidan continuamente. Sobre todo al cristiano, a la cristiana. Versículo 2. Subraye, para que la gente le rinda homenaje. Subraye el versículo 2. Para que la gente le rinda homenaje. O sea, de una u otra forma, cuídense de no hacer sus obras de justicia delante de la gente para llamar la atención. O para que la gente le rinda homenaje. O para que otros puedan alabarlo, dice otra versión. De una u otra forma, el Señor está dando esta enseñanza porque la gente quería que se viera su religiosidad para recibir afirmación del otro, para recibir gloria. Incluso, en una de esas oraciones de ese capítulo, el capítulo 6, dice algo que continuamente lo repetimos, sobre todo acá en Chile. No deje que su mano derecha sepa lo que está haciendo la mano izquierda. ¿Cuántas veces decimos eso? Esta es una frase aramea típica, ¿ya? Y eso de que no supiera la mano izquierda lo que hacía la derecha, significaba en el arameo, en esa frase típica, es manténlo en secreto. Que las limosnas que se hacían se mantuvieran en secreto. Y que el Padre que ve en secreto lo recompensará. El capítulo 6, mis hermanos y hermanas en el Señor, trata en definitiva sobre 3 temas importantes. El dar a los necesitados, la oración y el ayuno. Lo pueden ver en el capítulo.
y la relación que tienen estos tres temas con la sinceridad que quiere Jesús que tengamos nosotros en nuestro corazón. Que el dar a los necesitados, que la oración y el ayuno tengan una estrecha relación y estén en concordancia con lo que quiere nuestro corazón. A muchos de los fariseos en el tiempo de Jesús les encantaba mostrar su religiosidad, y eso lo vemos a lo largo de la historia y del relato bíblico. Hacían una gran exhibición pública, ¿cierto?, de su vida de oración, su limosna a los pobres, su ayuno cubriéndose, dice el texto bíblico, con cenizas. Y se mostraban demacrados, miserables, para que dijeran, miren, ¡oh, qué pobrecitos! Miren qué religiosos son esos fariseos. O sea, en definitiva, la mayoría de los fariseos eran bien presumidos. Jesús enseñaba a sus nuevos discípulos que no se preocuparan por los elogios y la admiración de otras personas por sus actos de bondad. O sea, si haces actos de bondad, le decía Jesús, y generosidad para recibir gloria y honra, entonces ya habrás recibido tu recompensa, ya habrás recibido tu aplauso de la gente que te está mirando. En cambio, a lo que nos invita Jesús, a cada uno de nosotros, es que si es que tú das, sé reservado mientras das. Y tu Padre, que está en los cielos, te recompensará. Tenemos que mirar un poco el contexto histórico de esta enseñanza. Jesús se refiere a algunas de las prácticas comunes que tenía en ese momento la religión judía del templo. Y de estas prácticas comunes habían estos tres pilares de la fe judía en el tiempo de Jesús que estaban bien relacionadas. Tres actividades en las que cada persona judía consagrada debía involucrarse. Como ya lo dije, una era dar ayuda a los necesitados, lo llamado limosna, ¿cierto? La oración y el ayuno. O sea, si fueras un judío devoto en el tiempo de Jesús, tenías que ser fiel a esas tres actividades. Dar a los necesitados, llamado limosna, oración y ayuno. Esos eran los pilares de la fe. Ya que se ocupa tanto la palabra limosna, podemos ir al significado. Disculpen que les tengo que hablar de esto, pero el significado en hebreo, para que vayamos a la profundidad de la palabra, el significado en hebreo de la frase dar limosna, se ocupa la misma palabra para decir ser justo. Miren qué bonito. O sea, dar limosna era ser justo. O de una u otra forma, el que ayudaba a los necesitados hacía justicia. Profunda palabra. En los tiempos de Jesús, el dar limosna era dar ofrenda a la sinagoga, era dar dinero a las personas que mendigaban y otras personas necesitadas. La segunda actividad importante, que es el texto del día de hoy, es la oración. El judío devoto era una persona de oración. Pero ahora, mis hermanos, no estamos hablando de la oración que tú o yo pensamos cuando pensamos en la oración. No son las oraciones personales tranquilas, que nos sentamos en un lugar, que estamos al lado de nuestra cama, de nuestras devociones personales, o nuestra oración antes de dormir. No estamos hablando de eso. Las oraciones del judío devoto eran mucho más visibles y audibles. Primero, en ese tiempo necesitabas una ropa especial para la oración. Te ponías una manta sobre tus hombros, te colocabas la kipá, no sé si lo han visto, sobre la cabeza, y asumías una postura correcta. Te balanceabas de un lado al otro, hacías oración, movías tu cabeza y tenías una postura de oración. Se hacía en voz alta, se cantaban oraciones en voz alta. Además, las oraciones las tradicionales eran tres. Una a las 9 de la mañana, otra al mediodía y otra a las 3 de la tarde. Y cuando llegaba la hora, no importaba dónde estabas, sino que se empezaba a orar. Cuando veías esto, sabías que una persona estaba en oración. Si seguimos en el texto bíblico, fíjense que el Señor ocupa la palabra que es bastante fuerte para nosotros en la actualidad: hipócrita.
No creo que esté muy contenta una persona cuando le decimos hipócrita. Los hipócritas a quienes se refirió Jesús procuraban estar en la esquina de alguna calle congestionada. Por ejemplo, si está usted en su ciudad, en Osorno, en Los Ángeles, en La Unión, imagínese una calle con tráfico, con taco, con locomoción, con mucha gente, aglomeración. Y estos hipócritas que habla Jesús procuraban estar en una calle llena a la hora de la oración, a las 9, al mediodía o a las 3 de la tarde. ¿Para qué? Para que muchas personas pudieran ver sus demostraciones de piedad personal. Es por eso que Jesús es bien fuerte y dice, no hagas estas cosas como lo hacen los hipócritas. No seas como los hipócritas. La palabra para hipócrita es la misma palabra que se ocupa en ese tiempo en el griego para actor. O sea, el hipócrita es un actor. Una persona que actúa religiosamente, que hace todos los signos y acciones externas de su religión, pero no necesariamente tiene la motivación interna adecuada en su corazón. De una u otra forma, el Señor le está diciendo hipócrita. El hipócrita es un actor religioso. Si se dan cuenta, la actitud del corazón cada vez se vuelve más importante en este punto. Es el corazón lleno de Dios el que motiva, mis hermanos. Los 3 actos de piedad, los vuelvo a reiterar, el dar a los necesitados, la oración y el ayuno, pueden transformarse fácilmente en ser actos hipócritas de autoglorificación. Los 3 actos se pueden hacer no para glorificar a Dios, sino que para glorificarse a uno mismo. Muchos judíos piadosos y devotos estaban haciendo lo correcto, pero por el motivo equivocado. Como comencé diciendo en este sermón, quizá ir el domingo a la iglesia es un acto correcto, pero quizás lo estás haciendo por el motivo equivocado. Quizás llamar en el día de hoy o ayudar al ser necesitado, estás haciendo un acto correcto, pero quizás con el motivo equivocado. ¿Qué tanto actuamos y qué tanto lo hacemos con un corazón lleno de Dios? ¿Qué tanto hacemos las cosas, esos 3 actos, oración, dar al necesitado y el ayuno? ¿Qué tanto lo hacemos para recibir elogios y afirmaciones y aplausos? ¿O qué tanto lo hacemos por amor a Dios, por agradecimiento a Dios, por amor al prójimo? Jesús nos está enseñando en este texto a ser discípulos que viven su vida de devoción, de oración y de ayuda al prójimo, no para hacer un espectáculo, sino un derramamiento de amor desde el corazón gobernado por Dios. El propósito de este texto, entonces, mis queridos hermanos, en el día de hoy, es inspirarnos a dar y actuar desde nuestros corazones, en secreto, sin ninguna expectativa de recompensa. Cuando Jesucristo vive en nuestros corazones, nuestros actos de caridad, de devoción y amor son reales y no falsos. Son genuinos. Vienen de motivos desinteresados, sin esperar ninguna recompensa externa. Solo por agradecimiento de que hay un Dios que nos ama. Fíjense que encontré en uno de mis libros una hermosa historia que de una u otra forma representa esta enseñanza que el Señor Jesús hoy día nos quiere dar. Se las voy a leer. Un hombre se mudó a una pequeña ciudad y compró una pequeña casa. Al otro lado de la calle, las vías del ferrocarril. Todas las mañanas veía a una anciana caminando por las vías del ferrocarril recogiendo algo y metiéndolo en una bolsa que llevaba. El hombre sintió curiosidad por esta señora, así que fue a la esquina, a la tienda de abarrotes, y le preguntó al dueño sobre esta señora. El dueño le contestó: «Oh, esa es la viuda de Jacobs».
Todos los días ella llega a la mitad de la ciudad para recoger el carbón que se derrama en las vías cuando el tren de la mañana pasa por la ciudad. Pero no ha habido tren ni locomotora de vapor que utilice este carbón y estas vías durante años, respondió este residente. Así es, dijo el dueño de la tienda. Cuando el tren de vapor dejó de funcionar, el viejito de la esquina, el señor Simpson, quien es dueño de una ferretería, estaba preocupado porque la viuda del señor Jacobs ya no tendría carbón para calentar y cocinar. Sabía que ella era demasiado orgullosa para tomar una ayuda económica directa, por lo que decidió levantarse temprano todas las mañanas, tomar una bolsa de carbón y tirarla por las vías del ferrocarril. La viuda del señor Jacobs todavía piensa que el tren de vapor pasa por aquí todas las mañanas. Creo que el viejito señor Simpson ha estado haciendo eso todas las mañanas durante unos 5 años. Esta es una gran historia. Quizás es la tuya. Pero todo esto nos lleva a confrontarnos con nuestra vida, con lo que hacemos y con lo que tenemos en nuestro corazón. Cada vez que hacemos un bautismo en la iglesia, encendemos una vela para que la persona que ha sido bautizada sea el reflejo de la luz de Cristo en este mundo. Incluso hay un versículo de la Biblia que muchas veces se lee en los bautismos que dice: deje que su luz brille ante los demás para que puedan ver sus buenas obras y glorificar a su Padre que está en el cielo. De una u otra forma, este versículo bíblico dice aquí que dejes que otros vean tus buenas obras, pero no para glorificarnos a nosotros mismos, sino para glorificar a Dios. Eso es bueno, mis hermanos. No haces cosas para ser un héroe y recibir elogios, sino solo porque la persona que tienes al frente de ti, una persona necesitada, necesita de tu amor. De eso se trata. Es por eso, mis hermanos, que este sermón lo titulé que uno ve caras, pero no corazones. Pero esto último, los corazones, solo los ve Dios. Quiera el Señor que en esta pandemia, cuando estamos haciendo campañas por necesidad de las personas, va a haber mucha gente, y ya hay mucha gente necesitada, no solamente de comida, sino que de muchas cosas, de compañía, de un abrazo, de amor, de un llamado telefónico. Podamos ser justos y que nuestras oraciones sean por amor, que nuestra piedad sea por amor, que nuestra ayuda al prójimo sea por amor, todo impulsado por Dios, gobernando nuestro corazón, y así le demos gloria a Él. Que cuando puedan ver a nuestra iglesia haciendo actos de misericordia, pueda ser para glorificar al Señor, no a nosotros mismos. Para que al fin del día podamos decir lo que decía Martín Lutero, abro comillas: cuando alguien toque la puerta de mi corazón y pregunte, ¿está ahí el doctor Martín Lutero?, pueda yo responder, el doctor Lutero no vive ahí, sino que es Dios quien habita en ese corazón. Hermano, hermana, no es Enrique, no es Juan, no es Sara, no es Miguel, no es Alexis el que habita en el corazón, sino que habita Dios. Y ese Dios que habita en el corazón me impulsa a dar al necesitado, me impulsa a orar a Dios, me impulsa a hacer actos de bondad y de misericordia. Me impulsa a tener de una u otra forma una cierta coherencia en lo que hago y en lo que tengo en mi corazón. Que el Señor te bendiga y que el Espíritu Santo obre en ti para que seamos más imagen y reflejo de una u otra forma de Dios en este mundo y seamos menos actores y menos hipócritas en nuestra fe. Que el Señor nos ayude.
Amén. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por esta hermosa palabra. Enséñanos día a día, capacítanos para que podamos ser sinceros ante ti y podamos ser sinceros ante los demás. Que nuestra fe sea auténtica, Señor. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.